Bueno, vamos a continuar con el tema de histología de hipotálamo e hipófisis. Vamos a empezar con histología del hipotálamo, que en realidad no voy a profundizar en histología del hipotálamo, sino más bien voy a ver sobre funciones hipotalámicas en su regulación que no hemos visto anteriormente. Bueno, recordemos que el hipotálamo va a tener diferentes núcleos, pero lo que a nosotros nos interesaban eran las neuronas magnocelulares y las neuronas parvicelulares. Las neuronas magnocelulares, sus núcleos de estas neuronas se encontraban en el hipotálamo y sus axones viajaban y se colocaban posteriormente a la adenohipófisis en lo denominado neurohipófisis y que sus axones terminaban en íntimamente contacto con vasos sanguíneos fenestrados o sinusoides fenestrados, los cuales liberaban sus productos de secreción al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica inmediatamente. Sin embargo, las células parvicelulares, su núcleo se encontraba en el hipotálamo, pero su axón se encontraba con los vasos portales hipotalámicos hipofisiarios, liberando su producto de secreción aquí para bañar a la adenohipófisis, que es un órgano glandular con diferentes grupos celulares, los cuales permiten la estimulación o la inhibición de las hormonas producidas por la adenohipófisis, que a su vez producen hormonas que ahora sí viajan a la circulación sistémica para buscar a su órgano diana. Dentro de las células hipotalámicas podemos encontrar neuronas que son aminérgicas, células peptidérgicas, las cuales aquí se encuentran las magnocelulares y las parvicelulares, tanocitos ependimarios y células de la microglia. Bueno, entonces las células magnocelulares producían oxitocina y antidiurética y sus axones se colocaban en la neurohipófisis y liberaban estas hormonas a la circulación sistémica. Por el otro lado, las parvicelulares producen 6 hormonas: la dopamina y la somatostatina, que son inhibitorias, y la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas y la hormona liberadora de corticotropinas, las cuales son estimulatorias. Estas neuronas liberan estas hormonas a el sistema portal hipotalámico hipofisiario para bañar a la adenohipófisis para que a su vez regulen la secreción hormonal de la adenohipófisis. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. La somatostatina inhibe la secreción de hormona del crecimiento. La TRH estimula la producción de hormona estimulante de la tiroides y de prolactina. La GHRH estimula la producción de hormona del crecimiento. La hormona liberadora de gonadotrofinas estimula la liberación de FSH y LH y la hormona liberadora de corticotropinas de ACTH. En esta imagen podemos ver otro resumen donde el hipotálamo secreta dopamina, somatostatina, hormona liberadora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de corticotropinas y hormona liberadora de tirotropinas, las cuales regulan a la hipófisis anterior para que produzcan prolactina, hormona del crecimiento, hormona estimulante de melanocitos y ACTH a partir de una proteína precursora que es la POMC, FSH, ILH y TSH. Mientras que la hipófisis posterior produce oxitocina y antidiurética, también conocida como vasopresina. Aquí vemos un cuadro sobre las hormonas reguladoras hipotalámicas, donde podemos ver que la hormona liberadora de hormona del crecimiento tiene dos formas en los seres humanos, una de 40 y otra de 44 aminoácidos. El origen, sus cuerpos neuronales están ubicados en el núcleo 4 del hipotálamo y su función principal es estimular la secreción y la expresión génica de hormona del crecimiento por las células somatótropas que las vamos a ver ahorita en la adenohipófisis. La somatostatina, que es un péptido de 14 aminoácidos, su origen se encuentra en los somas de las neuronas ubicadas en los núcleos periventricular, paraventricular y arcuato del hipotálamo e inhibe la secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas. La dopamina, que es una catecolamina, su origen
se encuentra en los somas de las neuronas ubicadas en el núcleo erciforme del hipotálamo e inhibe la secreción de prolactina por las células lactótropas. La hormona liberadora de corticotropina es un polipéptido de 41 aminoácidos. Su origen se encuentra en los somas de neuronas ubicadas en los núcleos arcuatos, periventriculares y paraventriculares mediales del hipotálamo. Sus funciones principales son estimular la secreción de ACTH por las células corticótropas y estimula la expresión génica de POM, que a su vez sufre un procesamiento para liberar beta-endorfina, ACTH, hormona estimulante de melanocitos. La hormona liberadora de gonadotropinas es un péptido de 10 aminoácidos. Su soma está ubicado en los núcleos arcuato, ventromedial, dorsal y paraventricular y estimula la secreción de LH y FSH por las células gonadótropas. Y finalmente, la hormona liberadora de tirotropina es un péptido de 3 aminoácidos. Su origen se encuentra en los somas de las neuronas ubicadas en los núcleos ventromedial, dorsal y paraventricular del hipotálamo, y su función es la secreción y expresión génica de TSH, y además estimula la síntesis y la secreción de prolactina. Esto es muy importante y no hay que olvidarlo porque lo vamos a ocupar mucho en hipotiroidismo. Lo vamos a retomar más adelante. Okay. Ahora sí vamos a entrar a la adenohipófisis. La adenohipófisis habíamos visto que es la parte más grande, es la anterior, tiene una pars distalis, una pars intermedia y una pars tuberalis. En una tensión con hematoxilina y eosina, podemos ver que la adenohipófisis se tiñe muy bien con hematoxilina y eosina. Sin embargo, la neurohipófisis casi no se tiñe por ser una composición axónica. En esta imagen podemos ver cómo la adenohipófisis ocupa la mayor parte de la hipófisis. Vemos claramente que esta está altamente vascularizada y se tiñe muy bien con hematoxilina y eosina. Aquí vemos otro ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, la adenohipófisis tiene una pars distal, una pars intermedia y una pars tuberalis. De la pars distal es la parte más grande y podemos observar células que producen hormonas tróficas y células que producen hormonas no tróficas. ¿Qué quiere decir hormonas tróficas? Esto quiere decir que estas hormonas van y buscan a su órgano diana y ese órgano diana produce otra hormona y esa hormona ya tiene una actividad biológica. Esta es la ACTH que viaja hacia la suprarrenal para que produzca cortisol, la TSH que viaja a la tiroides para que produzca hormona tiroidea, la FSH y la LH que viajan a ovario o testículo para que produzcan estrógenos o testosterona. Y las hormonas no tróficas que tienen, una vez que se liberan, tienen acción biológica sobre su órgano diana, por ejemplo la prolactina que va a glándula mamaria. Y aquí podemos decir que la hormona del crecimiento es una hormona trófica y no trófica, porque a su vez encuentra su órgano diana y tiene actividad biológica, pero a su vez viaja al hígado y estimula la producción de otra hormona antes llamada somatomedina, ahora llamada IGF-1. En la porción distalis, el 75% de la hipófisis corresponde a esta porción. Son células dispuestas en cordones o cúmulos alrededor de redes capilares. Son capilares fenestrados o también denominados sinusoides y tienen escaso tejido conectivo. Podemos ver aquí que es la parte más grande y no olvidemos que tiene el sistema porta en la porción tuberalis. Ahora, cuando en la hipófisis se tenía con tinciones de hematoxilina y eosina, o sea, con tinciones ácidas y básicas, lo que se observaba eran células que se teñían y células que no se teñían. Las células que se teñían las denominaron cromófilas, de filos, afinidad, cromos, color, y células cromófobas, fobos, miedo al color. Y de las células cromófilas, había células que se teñían muy bien con eosina de color rosa y eran las células acidófilas porque la eosina es ácida. Y las basófilas se teñían muy bien con hematoxilina color morado porque la hematoxilina es básica. Y entonces podíamos ver células que no se tiñen, células que se tiñen de color rosa o con eosina y células que se tiñen de color morado con hematoxilina. Aquí vemos un acercamiento de una célula cromófoba y aquí podemos ver cómo están los cordones
y con alta vascularización. Estos son eritrocitos, son vasos sanguíneos. Podemos ver que estos cordones están compuestos por células que son acidófilas o basófilas en color rosa y color morado y que están mezcladas. Sin embargo, estas tinciones no me permiten saber la función de las células de la hipófisis. Para eso se utilizaron tinciones de hematoxilina y eosina y se pueden determinar diferentes tipos de células. Resulta que las células acidófilas estaban compuestas por células que producían hormona del crecimiento, también denominadas somatótropas, que corresponden al 50%, células que producen prolactina, también llamados lactótropas, basófilas, que corresponden a células que producen TSH, que son las tirótropas, FSH y LH, que son las gonadótropas, y ACTH, que son las corticótropas. Aquí vemos una tabla con las características de tinción. Las somatótropas, lactótropas son acidófilas, las corticótropas, gonadótropas y tirótropas son basófilas y se tiñen muy bien con PAS. Es muy común que pregunten los porcentajes de cada una de estas células. Y tenemos características microscópicas de estas células. Las somatótropas son ovaladas con un núcleo redondo y prominente, tienen vesículas densas de 350 nanómetros y son apiñadas. Las lactótropas son células poliédricas. Estas tienen dos tipos de gránulos, unas inactivas, es decir, que estos gránulos ya no tienen prolactina o que acaban de ser liberados, y cuando pasa esto, estas células se vuelven cromófobas, o activas con vesículas densas de 600 nanómetros. Tienen lisosomas que aumentan después de la lactancia. Las corticótropas son poliédricas con un núcleo excéntrico. Las vesículas son entre 100 y 300 nanómetros, tienen inclusiones lipídicas y haces de filamentos intermedios alrededor del núcleo. Las gonadótropas son pequeñas ovaladas con un núcleo excéntrico, son vesículas densas de 200 a 250 nanómetros con un aparato de Golgi prominente. Y finalmente las tirótropas, que son células poliédricas, su núcleo es excéntrico redondeado y tiene vesículas más pequeñas de menos de 150 nanómetros. Haciendo un resumen rápido, las células somatótropas corresponden al 50% de la adenohipófisis, producen hormona del crecimiento, son acidófilas y son reguladas por 3 hormonas. La somatostatina, producida por el hipotálamo, que inhibe estas células, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que la estimula, producida por el hipotálamo, y la grelina, que fue una hormona reciente que se encontró que estimula a las somatótropas para que produzca hormona del crecimiento. Las lactótropas corresponden del 15 al 20, producen prolactina, son células acidófilas y su control es la dopamina, que la inhibe, y la TRH y el péptido inhibidor vasoactivo o VIP, que la estimula. Esto es muy importante que lo sabemos, porque muchas veces tenemos tumores benignos en la hipófisis que corresponde a crecimientos de las células lactótropas y por lo tanto producen mucha prolactina y podemos tener tanto efectos por crecimiento de la hipófisis y alteraciones de las estructuras adyacentes a la hipófisis, pero también vamos a tener manifestaciones clínicas por el exceso de prolactina como galactorrea o producción de leche. Y es importante saber que la dopamina inhibe a las lactótropas porque uno de los tratamientos estrella en los adenomas hipofisiarios productores de prolactina o también denominados prolactinomas son análogos de dopamina. Otra cosa que quiero que sepan y que no se les debe de olvidar es que la TRH estimula la producción de prolactina. Y esto es importante porque cuando tenemos un hipotiroidismo primario, por ejemplo, un Hashimoto, que es una destrucción autoinmune de la tiroides, pues los niveles de hormona tiroidea disminuyen porque está destruida la tiroides. Esto es sensado por el hipotálamo por retroalimentación negativa y el hipotálamo responde produciendo mucha TRH para estimular a las tirótropas para que produzcan TSH y tratar de estimular a una tiroides inexistente. Sin embargo, podemos estimular mucho a las lactótropas para que produzcan prolactina y es común encontrar elevación de la prolactina en hipotiroidismo. De hecho, puede ser una de las primeras manifestaciones de un hipotiroidismo primario que clínicamente nos damos cuenta porque en los laboratorios tenemos exceso de prolactina. No es
tan elevado como para que produzca galactorrea, pero sí para que produzca infertilidad. Y a veces cuando buscamos infertilidad tenemos que pedir un perfil tiroideo y prolactina, van de la mano. Y eso explica entonces por qué tenemos elevaciones de prolactina en un paciente con hipotiroidismo primario. Las corticótropas, que corresponden del 15 al 20%, producen una proteína grande que se llama propiomelanocortina y esta sufre un procesamiento para, este, para producir otras proteínas como ACTH. Son basófilas, se tiñen muy bien con la tinción de Paz y es inhibida por medio de mecanismos de retroalimentación negativo y estimulada por CRH. Las gonadótropas, que corresponden al 10%, producen FSH y LH, son basófilas, se tiñen con Paz y su regulación es negativa por retroalimentación y positiva por GNRH del hipotálamo. Y finalmente las tirotropas, que son menos del 5%, producen TSH, son basófilas, se tiñen con Paz, su regulación es retroalimentación negativa y se estimula con TRH producida por el hipotálamo. Y finalmente, un último tipo celular que son las células folículo estrelladas. Estas no contienen gránulos de secreción, se encuentran cercanas a la porción nerviosa, producen interleucina 6, factor de crecimiento fibroblástico básico, factor de crecimiento endotelial vascular e inhiben a las células secretoras de hormonas de la porción distal. La porción intermedia tiene muchas cavidades quísticas, tiene células parenquimatosas que rodean folículos llenos de coloides, no está muy clara su función, se cree que producen alfa endorfinas y beta endorfinas. En algunos libros van a encontrar que Xenopus, que es un sapo, produce MSH. Encuentra células glandulares, está presente solo en la vida fetal y postnatal y tiene folículos dispersos y restos de la bolsa de Rathke. La pars tuberalis es una región muy vascularizada que contiene venas del sistema porta. Hay nidos de células dispersas con células pavimentosas y folículos pequeños y estas producen ACTH, FSH y LH. Poseen receptores de melatonina y tienen bastantes vénulas portales. Haciendo un resumen de todo esto, podemos ver que teníamos el hipotálamo que producía hormonas que estimulaban o inhibían a la adenohipófisis y la adenohipófisis que teníamos células basófilas y acidófilas. Las basófilas eran las corticótropas, las tirótropas y las gonadótropas. Las corticótropas eran estimuladas por CRH y las corticótropas producían ACTH que viajaba hacia las suprarrenales para la producción de cortisol. Y el cortisol, por medio de mecanismos de retroalimentación negativa, regulaba la producción de CRH y ACTH. Las tirótropas son estimuladas por TRH e inhibidas por somatostatina y las tirotropas producen TSH que a su vez estimulan a la tiroides para que produzcan hormonas tiroideas, las cuales a su vez regulan negativamente a el hipotálamo y la hipófisis por medio de mecanismos de retroalimentación negativa. Las gonadótropas que producen FSH y LH para la producción de estradiol o testosterona y el estradiol regula negativamente la producción de estas. En las acidófilas tenemos a las somatótropas que son estimuladas por la hormona liberadora de hormona del crecimiento e inhibida por la somatostatina, las cuales tienen acciones directas la hormona del crecimiento, pero que también pueden viajar al hígado para que produzcan IGF-1. Y tanto como IGF-1 como hormona del crecimiento regulan negativamente su producción. Y las lactótropas, que son estimuladas por TRH e inhibidas por la dopamina y viajan para producir prolactina, y prolactina viaja directamente a glándula mamaria para la lactancia. Vamos a neurohipófisis, que es más sencillo. La neurohipófisis tiene su pars nerviosa, su pars intermedia y su eminencia media. La neurohipófisis está compuesta por pituicitos, las fibras amielínicas provenientes de las neuronas neurosecretoras del hipotálamo y capilares fenestrados. Si hacemos una tinción de Mallory-Assange, podemos ver a los pituicitos y podemos ver todas las fibras amielínicas y podemos ver también unos cuerpos de Herring que ahorita vamos a ver qué son. La paz nerviosa corresponde a más de 100.000 neuronas neurosecretoras cuyo cuerpo está en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y sus axones forman la pars nerviosa.
Estos tienen dos características. Uno, no terminan en otra neurona ni en una célula diana, sino que directamente terminan en capilares fenestrados para la liberación de sus dos hormonas. Y tienen vesículas de secreción en todas sus partes, denominados corpúsculos de Nissen. Las tres tipos de vesículas que podemos ver son vesículas de neurosecreción de 10 a 30 nanómetros y pueden formar dilataciones, que son los cuerpos de Herring, vesículas de 30 nanómetros que contienen acetilcolina y vesículas más grandes de 50 a 80 nanómetros. Van a producir dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. La oxitocina es un polipéptido de 9 aminoácidos. Su cuerpo neuronal se encuentra en el núcleo supraóptico y paraventricular y estimula la actividad de las células contráctiles que van a rodear los conductos y alvéolos de las glándulas mamarias para que se expulse la leche. Y estimula la contracción de las células musculares lisas en el útero gestante. Por el otro lado, la hormona antidiurética o vasopresina es un polipéptido de 9 aminoácidos que va a tener dos formas. En el humano la más común es la arginina DH, pero también puede haber lisina DH. Su cuerpo neuronal se encuentra en el núcleo supraóptico y paraventricular y su función biológica es que disminuye el volumen de la orina al aumentar la reabsorción de agua por los conductos colectores del riñón, disminuye el ritmo de transpiración en respuesta a la deshidratación y aumenta la tensión arterial al estimular la contracción de las células musculares lisas de la pared de las arteriolas. Cada vesícula de estas contiene ATP y neurofisina. La neurofisina es producto del procesamiento de estas hormonas. Hasta donde tengo entendido, no tiene función biológica, pero seguramente si me meto ya de fondo, que no me ha actualizado, es ver la función biológica de la neurofisina. Estudios inmunohistoquímicos indican que la oxitocina y la ADH son producidas por grupos separados de neuronas dentro del núcleo supraóptico y paraventricular, y los estudios bioquímicos han demostrado que el núcleo supraóptico tiene cantidades iguales de ambas hormonas, mientras que el núcleo paraventricular contiene más oxitocina que ADH, pero menos que la cantidad hallada en el núcleo supraóptico. Aquí podemos ver una microscopía electrónica de barrido donde podemos ver los gránulos de secreción y estas dilataciones que son denominadas cuerpos de Herring. Finalmente, los pituicitos, que se denominan a los fibroblastos, los mastocitos y las células gliales, se parecen mucho a los astrocitos y tienen función de soporte o de sostén metabólico. Y aquí terminamos.